Buenas tardes, mi nombre es Martín Oximer y hoy día les vengo a hablar sobre el salario mínimo en Chile. 162.000 pesos. En esta cifra está fijado el sueldo mínimo para el periodo 2010-2011 y ha surgido la controversia. ¿Es este un sueldo decente para quienes lo reciben? Es por esto que en junio de este año se ha votado en el Congreso que para el periodo 2011-2012 aumente en un 5,5% y llegue a la cifra de 181.000 pesos. Sin embargo, la oposición argumenta que el aumento debería ser mayor incluso y alcanzar el 11%, es decir, una cifra de 190.000. Para ver en qué medida debe aumentar, si debe mantenerse o si debe disminuir, es muy importante tener claro las ventajas y las desventajas de aumentar el sueldo mínimo. Primero que nada, al aumentar el sueldo mínimo, se remunera mejor el trabajo de quien lo recibe. Es decir, al aumentar 20.000 pesos el sueldo mínimo, una persona que lo recibe tiene 20.000 pesos más para gastar en su familia o en su hogar. Además, reduce la independencia de los servicios del Estado, por lo que a la larga podría significar una disminución en los impuestos. Las desventajas también son dos principalmente. El aumento del precio de los servicios, que se basan en obreros que reciben el sueldo mínimo, y el aumento del desempleo, debido a que hay empresas que no están capacitadas económicamente para mantener su personal pagándoles una mayor cantidad de dinero, por lo que están obligados a reducirlo, lo que significa un aumento en la tasa de desempleo. Pero ¿cómo se llega a un equilibrio? Se ha establecido un cociente entre el salario mínimo y el IPC per cápita de cada país. Y se dice que cuando se baja un 0,3, ese cociente se habla de un mini salario mínimo. Y cuando aumenta un 0,6, se habla de un maxi salario mínimo. Acá tenemos ejemplos de países con un maxi salario mínimo. Marruecos, Bosnia y Herzegovina y Ghana, cuyo cociente supera incluso el número 1, es decir, su salario mínimo es mayor que su salario per cápita, lo que es algo irreal. El lado del mini salario mínimo está México, Rusia y Malasia, países que van bajo el 0,3 en el cociente y tampoco es beneficiario para la economía del país, por lo que para evitar llegar a los extremos casos de estos países es importante tener en cuenta tres criterios. Las necesidades del país, es decir, cuánto cuestan, por ejemplo, el alimento, cuánto cuestan los servicios básicos, hospitales, etc. Un tema bastante importante. Además, es muy importante tener en cuenta el aumento del IPC, que refleja cómo ha ido la economía del país y la capacidad que tiene para seguir aumentando el sueldo mínimo o en algunos casos tener que disminuirlo. Finalmente, el nivel de salario y prestaciones sociales, que están mayormente ligados con las empresas y también son muy importantes a la hora de fijar los salarios mínimos, porque eso depende mucho también el gasto mensual de la persona que lo recibe. Finalmente, quiero decir que estoy de acuerdo con el alza que se ha decidido en nuestro país para el periodo 2011-2012, siempre y cuando se respete este criterio y se tengan en cuenta estos tres elementos que son muy importantes para que se mantenga la economía del país. Muchas